Bienvenidos a esta clase demostrativa de troceadores clase A. Para empezar, los troceadores clase A pertenecen a los controladores DC-DC, cuya finalidad es suministrar tensión y corriente continua variable a partir de una fuente de corriente continua. El principio de funcionamiento de estos controladores se basa en la operación periódica en donde se suministra tensión desde la fuente a la carga durante un tiempo que lo denominaremos T-on, y posteriormente se aplica un cortocircuito sobre esta en el resto del periodo. En particular, en un troceador tipo A se suministra tensión continua variable desde 0 hasta el valor de la fuente. La componente de control, ya esta puede ser un MOSFET, un IGBT, suministra tensión a la carga, mientras que el diodo de descarga origina el cortocircuito necesario para regular la tensión. Cuando el IGBT conduce, queda aplicada la tensión sobre la carga. Si el IGBT se apaga, la corriente de la carga inductiva forza el encendido del diodo, provocando el cortocircuito. Entre los tipos de conducción de los troceadores clase A tenemos la conducción continua y la conducción discontinua. Esta está basada en el tiempo T-on del control. Entre las aplicaciones de estos troceadores podemos mencionar el control de motores de corriente continua y la tracción de vehículos eléctricos. La configuración presente es un circuito típico de troceador clase A, el cual presenta una fuente de alimentación de 110 voltios, el componente de control formado por un IGBT y el ramal de carga. Está conformado por un inductor, una resistencia y la fuente de carga. Entonces se pide encontrar los valores promedios de corriente y voltaje, así como los valores máximos y mínimos de la corriente. Pero para ello, primero debemos conocer el tipo de conducción de corriente del circuito. Para esto usamos la razón de conducción de Chopper, que es Rho, y empleamos las ecuaciones correspondientes, es decir, M, que es la relación entre el voltaje de la carga y el voltaje de alimentación, y Rho, que es la relación entre el periodo y la constante de tiempo del circuito RL. Con ello obtenemos el valor de Rho y por ende el valor de T-on asterisco y T-on que ya está especificado en el ejercicio. Entonces concluimos que el valor de T-on es menor que el de T asterisco, lo que corresponde a una corriente discontinua. Asimismo, calculamos el valor de Tx. Este valor de Tx es el que nos indica que al ser discontinua, la corriente va a llegar a un valor de 0 en este tiempo. Para este caso nos dio un Tx de 1.94 milisegundos. Ahora sí, con estos datos ya obtenidos, podemos proceder a encontrar los valores promedios de corriente y voltaje. Para ello aplicamos las ecuaciones que resultaron del análisis de la serie de Fourier del circuito, en donde nos dieron como resultado un voltaje promedio de 64 voltios y una corriente promedio de 96 amperios. Asimismo, para los valores instantáneos máximos y mínimos de la corriente de salida, empleamos la ecuación proporcionada por la serie de Fourier y determinamos que la corriente máxima es de 121 amperios, mientras que podemos determinar directamente que la corriente mínima es 0 debido a la condición de corriente discontinua. Continuando con el ejercicio, los valores RMS los podemos calcular con la serie de Fourier y obtenemos un valor de voltaje de 42.9 voltios, mientras que el de corriente es de 76.4 amperios en RMS. Para finalizar, observamos las diferentes formas de corriente de salida que nos proporciona la simulación en PSpice. Entonces observamos que la corriente del diodo se la denota de color amarillo, mientras que la corriente de salida está en azul. Podemos comprobar que es una corriente discontinua. Asimismo, de rojo podemos observar el voltaje y las otras señales. Con esta simulación de los 20 primeros periodos del circuito, termina la clase demostrativa de troceadores clase A.